Buenos días. Pues nada, acabamos de despertarnos, son las 9 de la mañana y nuestra intención es hoy ir a la parte de arriba, al Parc de l'Arinsal, que es supuestamente donde hay nieve, que no creo que haya nevado, pero bueno, ahora se los enseñaremos cuando lleguemos. Y ahora vamos a desayunar aquí en el Hotel Pallarini. Y como ven, es tipo buffet. Y aquí hemos cogido unas tostadas, unos croissants, zumito de naranja y unos cortaditos. Miren, ya hemos desayunado, ya nos hemos preparado, ya vamos camino arriba a la parte alta de Erts, que se llama Arinsal. Y nada, quería enseñarles esto, que es una maravilla. Mira dónde estamos, en medio de montaña. Mira qué alto. Encima tenemos esta maravilla aquí acompañándonos. ¿Ven? Mira qué guapo el río. Este es el río Valira. Este llega abajo, donde estuvimos ayer en Caldea, y pasa por debajo de Caldea y sigue por donde estaba anoche el juego de luces. Qué guapo. Está la parte de atrás del hotel. Nosotros estamos arriba en la guardilla. Y miren qué guapo. Y sigue para allá. Qué pena que no haya unas escaleritas aquí. Yo creo que en su momento las hubo, pero para subir y dar la vuelta al hotel. Pero no las hay. A ver, podría subir, pero no se me apetece ahora. A ver si me voy a caer y me voy del día. Qué guapo. Pues vamos a mostrarle un poquito el pueblo de Erts, que está aquí atrás, que es donde nos estamos quedando. Miren, anoche cuando llegamos, claro, estaba todo oscuro, no se veía bien, pero miren qué bonito. El pueblo, todas las casitas de piedra para aguantar este frío. Ahí hay como si fuera una terracita, ven lo de Red Bull. Seguro que para hacer algún tipo de fiestas, o es un restaurante y te puedes sentar ahí. Vamos a cruzar ahí. Miren, es todo de piedra. Miren qué bonito. Ay. Me asusté con el coche. Es bonito el árbol que está en la rotonda. Y por aquí, si no recuerdo mal, creo que hay una iglesia. Pero miren qué guapo. Son todos restaurantes, casas. Ah, mira la iglesia aquí, San Román de Erts. Es verdad, qué guapa. Pequeñita, es como si fuera una ermita. Pequeñito, sí. Y el pueblo es esto. Si lo ven desde el Google Maps, son las casas que están aquí y lo que está alrededor de la rotonda, más el hotel. Ya está. Pero me encanta el arbolito que está en la rotonda. Como hace frío, no sé si habrá 10 grados o 9 grados. Y ahora vamos hacia arriba, hacia el Arinsal. Bueno, una cosa que se me olvidó, que me acabo de dar cuenta. Ahí arriba lo aumentaré un poco, pero hay nieve. Hay un poquito de nieve en las puntas de las montañas. No creo que haya nieve como para esquiar, pero bueno, si podemos llegar allí y sacar una fotita guay, pues estupendo. Ya estamos en el pueblito de Arinsal. Aquí es donde nos íbamos a quedar en un primer momento, pero decidimos cambiarlo después para Erts. Vamos a ver si podemos ver la nieve. La nieve la vemos, lo que dije antes, muy arriba. Pero bueno, visitamos el pueblo y vamos a ver qué se puede hacer. Acabamos de llegar a la pista de Arinsal, pero como pueden ver, no hay nieve ninguna. Qué pena. Que hay un poquito en las puntas de las montañas, pero no ha nevado nada. Fíjate, ahí están los remontes que vienen desde abajo de lo que es el pueblo de Arinsal, y esta es donde están las primeras pistas. Ahí están los remontes para seguir para arriba, pero no hay nieve ninguna. Fíjense si es esplanada esta que hay aquí para aparcar. Pero qué guapo, siempre me ha gustado esto, que parece como si fuera la luna, pero muy guapo.
Y ahora aquí hay un mirador, que es el mirador para ver todo el pueblo de abajo del Arinsal. Y vamos a asomarnos a ver qué tal. Tiene que haber una pista del carajo. Buenos días. No, vaya paliza hasta arriba, ¿no? Sí. Hay que comer bien para volver a bajar. Está bonita la subida. O sea, una pasada, ¿eh? Sí, increíble. Es bonita en coche, me imagino en bicicleta Bicicleta es una pasada. con el aire puro y todo por ahí para arriba. ¿Ves lo que les dije? Cómo se ve todo desde aquí arriba, todas las montañas. Y el sol está dando de frente, no sé si se verá bien. Miren las montañas. Y se ve el Arinsal abajo. Arinsal, Pal Arinsal. Ahí hay un mirador, no sé si nos vamos a parar ahora, pero ya como lo estamos viendo desde aquí, no creo que nos paremos. Y mira, esta carretera es la que hagamos de subir. Todo esto por aquí, por aquí, por aquí. Esto de aquí debajo, hasta aquí. Ahí se ven todo lo que es lo que les acabo de enseñar, lo de las pistas de esquí. Y si se fijan, arriba hay más marcas, como que a lo mejor llegan hasta ahí, los más atrevidos se tiran desde arriba. ¿Lo ves? Arriba hay otra base, que seguro que desde ahí siguen para arriba para tirarse hacia abajo. Qué pasada, guapísimo. Ahí va el helicóptero. Lleva todo el rato para allá, para acá, para allá, para acá. Bueno, acabamos de llegar al pueblo de Ordino. De Arinsal a Ordino son como 5 minutos pasando por la Massana y vienes hacia aquí. Nos paramos porque nos pareció tan bonito. Acabamos de dejar el coche en el parking. Y miren, ahora se los enseñaré un poquito por dentro, pero tiene un aspecto espectacular. En medio de las montañas, que esto es todo en medio de las montañas, es como si fuera un gran valle. La verdad que Andorra es como si fuera un gran valle. Un valle gigantesco, en medio de montañas. Y está todo rodeado encima. Está todo verdito, verdito, verdito. Mucha. No ha llovido, pero siempre hay bastante humedad. Y está muy verde. Es espectacular, todas las casas de piedra. Y aquí tenemos un mercadillo navideño. Que creo que está encendido, sí, está encendido y ahora lo vemos. Cuenta con todas sus cabañitas. De noche se ve mejor, pero de noche iremos al de abajo, al Poblet de Nadal de Andorra la Bella. Este es el inicio de todo lo que es la entrada al pueblito. Me dice Fira Nadal, no sé qué significa, algo de Navidad, feliz Navidad o algo, ¿no? Supuestamente. Y mira, es todo de piedra. Aquí está la iglesia. Y ahora hay más mercadillos navideños ahí dentro. Vamos a enseñárselo. Aquí ya podemos ver todo navideño. Mira el árbol de Navidad. Y creo que por la noche, anoche, creo que se encendía la iglesia. Todo lo que es la torre se encendía porque creo que lo vimos de lejos. Y miren los detalles que han puesto aquí, los pequeños arbolitos de Navidad, que también se encienden. Esto es lo bueno, verlo de noche, pero bueno, no podemos ver todos los pueblos de noche. Aparte porque se forman unas colas espectaculares. Qué guapo el sitio. Mira todos los mercadillos navideños. Y por ahí sigue más. La verdad que el pueblo está guapísimo. Musiquita. Qué guapo. Aquí acabamos de llegar al final del pueblo. A ver, sigue para atrás, pero claro, todo lo demás son casas. Lo importante está por aquí. Y miren el Auditorio Nacional de Andorra. Es grandito, ¿eh? Dios, pero parece un hotel. Qué guapo. Aquí es todo en piedra, tío. Mira que se tiene que gastar una pasta en piedra, ¿eh? Pero yo creo que es la única manera de atajar el frío. Qué guapo. Y aquí tenemos la otra parte del mercadillo. No, qué bueno. Yo creo que aquí lo que tiene son cosas de artesanía. Todo artesanía. De noche, como les digo, de noche tiene que ver mejor
con las luces encendidas. Son todo de bebidas, queso, mermelada, cosas de aroma. Tiene todo. Está guapo. Y luego aquí tienes el escenario, seguro que anoche o por las noches seguro que ponen aquí música. Lo ves, dice Ordino ahí. Y dice Bon Nadal. Felices Navidades o Buena Navidad, no sé cómo se dice ya. Si alguien lo sabe, que me lo diga por los comentarios. Bueno, hemos pasado todo el puerto de montaña desde Ordino hasta el Canillo y vamos a ver lo que es el mirador de Quer, donde hay el muñequito ese que está como pensando. Vamos a echar un vistazo y hay que caminar todo por aquí, este caminito. Y hay que ir hasta allá adelante. Está todo embarrado, pues está lloviendo ahora. Y tanto a un lado como a otro están los pueblos de Ordino y de Canillo. Mira, estamos llegando aquí al mirador del Quer, mirador del Quer, y es como un saliente y está la estatua esa. Sí, pero madre mía. Ah, mírala allí. Sí, se rompe. Las estatuas ahí. Van a haber flores ahí, pero vamos, que eso va a aparecer. Qué guapo, qué vista, ¿eh? Espectacular. Miren cómo se ve desde aquí arriba, desde el mirador. Una pasada, más altísimo. Y aquí está la estatua. A ver. A ver si la podemos ver ahora un poquito más de cerca. Cómo se ve desde aquí arriba, Mira cómo se ve bien la estatua desde aquí. Espectacular. Dios, la caída, Guapísimo. Mirador de Quer. A ver, tenemos un dilema porque está lloviendo y acabo de venir a una gasolinera para comprar las cadenas o las fundas estas que se llevan hoy, y me dice la chica que a partir de las 4 de la tarde va a nevar al oeste. Entonces, un dilema de comprar las cadenas o no, o qué hacer, porque encima nosotros tenemos el hotel como en media montaña y no sabemos, porque mañana dice que estaban empezando, la chica de la gasolinera dice que estaban empezando a cerrar la frontera. Entonces la nevada puede ser espectacular, y eso, no sabemos qué hacer. Si comprar las cadenas o comprar la funda, no comprarla, pasear, no pasear, meternos en el hotel. La verdad que no sabemos qué hacer y estamos ahí en un dilema. Ya les voy contando lo que vamos haciendo. Ya estamos viendo coches todos nevados y aquí mira cómo se está viendo. Abre ahí, un momento. No sé si se aprecia que ya está nevando, aunque el coche me dice que estamos a 4 grados, pero ya se aprecia ya la nieve caer. Estamos por el Tarter y luego después del Tarter está ya Paz de la Casa, que es donde supuestamente hay un montón de nieve, pero por aquí ya está cayendo. Decían que iba a haber una nevada importante esta tarde sobre las 4, son las 3 y cuarto. Pues ahí viene, ya se ve en el cristal cómo cae. Estamos en Ramsol ahora, ya pasamos el Tarter y seguimos para arriba a ver qué pasa. Mira, y ahora es en plan pasada ya nos está nevando una barbaridad. Ahora nos bajamos del coche un poquito por ahí delante y ya vemos, porque se veía todo. Mira las cosas allá nevadas, Vamos a ver si podemos parar. Vamos por aquí. Mira lo que les dije.
Está nevando. Oh, se aprecia ahí. Qué guay, mírala cómo está todo nevado arriba. Dios, cómo cae, qué pasa. Mira, se está quedando medio blanco. Pero está nevando bastante aquí en Soldeu. En nada llegaríamos a Paz de la Casa, pero no sé. Noto como que la carretera se va a congelar rápido. Qué guay. ¿Qué tal? Mira ya cómo se va a quedar arriba ya todo nevado. Guapísimo. Mira, ya se va viendo todo nevado ya. Cada vez estamos más arriba. Estamos llegando al port en Valiria, por Paz de la Casa. Y mira cómo se va viendo todo ya nevado. Qué guapo. Siempre con mucho cuidadito. Pero vamos a intentar ver la nieve, a ver. Qué pasada. Mira, aquí mira dos. Miren, subimos un poquito más y aquí ya se ve todo perfecto ya. Qué guapo. La nieve, mira todos los árboles, todos nevados. Qué guapo la nieve aquí. Qué espectáculo. Qué guapo. Mira los remontes allí. Guapísimo. Estamos en Paz de la Casa. Y aquí ya... No sé si iremos más arriba ya porque... me da un poquito de cosa que el coche pega a patinar. Aunque tenemos las cadenas, nos las hemos comprado. Aunque viene una moto ahí. Qué guapo, guapísimo. Espero que estén disfrutando tanto como yo. Por aquí, ¿no? Bueno, nos hemos venido aquí a Sant Julià del Lòria, a las afueras de Andorra la Bella, concretamente a Juberri, a los jardines de Juberri. Son unos jardines típicos porque están llenos como de animalitos, de figuras de animales. Y aquí empezamos a ver los primeros, unos caballos a través de todos los setos aquí bien cortaditos. Fíjense, arriba hay un montón de animales como si fueran estatuas. Y aquí también la entrada. ¿Ves? Jardines de Juberri. Y encima nos está nevando, justo llegando aquí. Antes veníamos, nos estaba nevando de arriba. Dios, mira, mira hacia abajo. Y resulta que nos ha empezado a nevar aquí otra vez. Aquí como si fuera un banquito. No les voy a enseñar todo, es decir, voy a dar como una panorámica de todo un poco. Pues arañas, cigüeñas, figuras como si fueran así griegas, fuentes. Y después hacia abajo, jirafas, canguros. Está todo lleno así de animalitos. Unas manos agarrando los árboles, qué guapa. Está muy guapo, un oso ahí arriba. Y la entrada es totalmente gratuita. Hemos entrado y nadie nos ha dicho nada. Así que cualquiera puede venir. Fíjense abajo. Como si fuera la iglesia típica aquí de Andorra. Y luego mira cocodrilo y todo eso. Está muy guapo. Estatua de la Libertad. Coño, parece que se está metiendo mal tiempo. Está soplando el viento fortísimo ahora. No mueve los árboles. Qué raro, parece que se está poniendo feo la cosa. Primero cae un poco de nieve, ahora el viento. En las pistas del pueblo también desde aquí. Después hay unos cuantos banquitos también si te quieres sentar, disfrutar del paisaje, todo bien cortadito. Está muy guapo. Mira chicos, y aquí los Reyes de Oriente. Los Reyes de Oriente van llegando a Belén a recibir al niño. Mira un Belén aquí, qué guapo. Bueno, acabamos de llegar al Poblet de Nadal.
que es donde está el centro neurálgico de todo, donde están todos los mercadillos navideños, y vamos a disfrutar un poquito ahora de lo que es la Navidad. Todo iluminado y tal. Lo que nos está lloviendo, está cayendo como un poquito de, no sé si es nieve, estamos a 4 grados, pero ya está llegando aquí también. Miren qué bonito. Está guapísimo todo. Ahí está Santa Claus, Papá Noel y vamos a una visitita por aquí. Está todo, la musiquita y todo. Todas las cabañitas. Hay té, hay queso, como el de esta mañana, pero un poquito más grande, mucho más grande. Todo lo del portal de Belén, todas las figuritas. Guapísimo. Es grande, grandísimo, todo para allá. Les iré enseñando lo más icónico. Pues nada, vinimos hoy aquí otra vez porque anoche no pudimos venir, ya estábamos súper cansados y veníamos caminando y dijimos mañana venimos. Y la verdad que es todo, todos son puestitos así alrededor, todo alrededor. Y aquí han puesto una pista de hielo para los niños y los adultos, lo que sea, quien quiere que quiera patinar, pues que disfrute. Está muy guapo, la verdad que el ambiente es súper navideño. Y después, en la otra parte de la plaza, hay música en directo y muchas cervecerías aquí, todas las clases de cerveza que quieras, las estufas y todo de madera si te quieres sentar, pero claro, está nevando, bueno, nevando, lloviendo, aguanieve y no se pueden sentar, pero bueno, está todo ambientado, está todo súper bien preparado para este evento de Navidad. No sé si se oirá con esta música, pero está importante la nevada aquí en Andorra la Bella. Es una pasada, ¿eh? No es poco de poco, ya no es agua nieve, no. Está nevando, ¿eh? Y se nota aquí en el... todo esto. Chicos, no sé si lo ven, pero nos está nevando de manera de locos. Encima no tenemos cadena, está todo mojado y casi no llegamos. Madre mía. El rollo no es ahora, pues ahora ya estamos en el hotel. Es mañana. Madre mía lo que nos está cayendo. Miren para allá. Miren la cantidad de nieve que se está poniendo en la carretera. Madre mía. No sé cómo vamos a salir aquí mañana. Pero bueno, esta noche nos las pegamos aquí y ya veremos. Nos tuvimos que venir porque ya veíamos que estamos hasta en el mismo centro. Estaba nevando, pues dijimos, pues nos vamos hacia el hotel. ¿Qué pasa? Mira, aquí está blanquita, ¿no? Mira cómo se nota la huella. Volvimos a salir un pisquito antes de ir a cenar, a ver un poco la nieve, a dejar las cosas en casa, en el hotel, y a ver un poco la nieve, así tan de cerca, y a ver cómo nieva y tal. Es un espectáculo, la verdad. Yo no sé si se verá bien o se verá tal, pero miren cómo está nevado el banco. Ay, que se cae. Miren cómo está nevado el banco. Y miren, la barandilla, miren los árboles, el río, pero miren los árboles. Es un espectáculo. De aquí la casetita de la parada de guagua. Ahí se ve un poco mejor. A ver si no me den golpe aquí ahora. Mira qué guapo. Mira qué estampa.
Es una pasada. Y sigue nevando. A los coches poniéndole la funda. Yo se lo tendré que poner mañana. Mira, mira, mira cómo le patinó sin la funda. El hueco donde no tenía funda le patinó. Una pasada. Qué guapo. Es la iglesia iluminada, todo. Es una pasada. Los coches todos llenos de nieve. Qué guapo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado este tercer vídeo de nuestro viaje por Andorra. Estén atentos porque se viene el último y cuarto vídeo de este viaje que no tiene desperdicio. Nos vemos en el siguiente vídeo y si les gustó pues recuerden suscribirse al canal, darle al like, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vamos a subir y nos vemos en el próximo. Saludos.